Pues bien, hermanos, pues vamos a tomar ahora este tiempo para abrir nuestras Biblias y abrir también nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Amén. Señor, queremos darte gracias en esta hora, en esta mañana, por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Oramos, Señor, que pueda caer en nuestros corazones en una tierra que sea fértil, que dé fruto, Señor, que podamos atesorarla. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Hermanos, hace un par de semanas hablamos acerca de la palabra de Dios y hablábamos de algunas características que encontramos en la Escritura sobre la palabra de Dios. ¿Se recordarán ustedes? Fue hace 2 domingos. Y alguna de esas características que mencionábamos es que la palabra del Señor es viva. ¿Se recuerdan por qué era viva? Porque tenía la capacidad de transformar la vida de las personas. Y yo les comentaba que hay algunas versiones que no dicen que la palabra de Dios es viva, sino que la palabra de Dios está viva. Es viva y es poderosa. Amén. Dijimos también que la palabra del Señor era eficaz. ¿Y por qué era eficaz? ¿Se recuerdan? Es eficaz porque cumple su objetivo. Para lo que el Señor la envió, para lo que Dios habló, esa palabra cumple su objetivo, cumple su propósito. Por eso es eficaz. Y vimos también, como otra característica, que la palabra de Dios penetra en nuestra vida como una espada de doble filo. Penetra hasta lo más profundo, hasta el más íntimo lugar. Ahí penetra la palabra del Señor y que es tan poderosa que puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra de Dios. Nosotros no podemos muchas veces discernir la intención de las personas, ¿verdad? A menos que el Señor nos lo revele. Pero así de forma natural, no. Pero la palabra de Dios sí. Es capaz de discernir lo más escondido, lo más profundo. Imagínense las intenciones, solo las intenciones del corazón. Ahora, ¿en dónde leímos todo eso? ¿De qué versículo sacamos estas 4 características? De Hebreos 4:12. Eso lo vimos hace 2 semanas. También mencionamos en esa ocasión acerca de la palabra de Dios que es útil. ¿Alguien se recuerda? Que dijimos que era útil. Ahora, ¿para qué es útil la palabra del Señor? ¿Es útil para enseñarnos? ¿Es útil para redarguirnos? Y se recuerda que dijimos que era redarguir. Era una convicción. La palabra del Señor nos convence de pecado, nos convence de lo que está incorrecto en nuestras vidas. Por eso dice que la palabra del Señor nos redarguye. También es útil para corregirnos. Corregir es enderezar el camino, es decir, por dónde hay que caminar. Y eso es lo que hace la palabra del Señor. Nos corrige, dirige nuestro caminar. ¿Cuántos de nosotros necesitamos muchas veces que Dios nos corrija el camino? ¿Verdad que sí? Sí lo necesitamos. Por eso la palabra es útil para corregirnos. Y también encontramos que era útil para instruirnos. Y esa palabra la relacionamos con otra palabra que era disciplina, que para nosotros como que no hace mucha conexión entre instruir y disciplina, pero la palabra en el original es la misma. Y hablábamos que en esa disciplina, en esa instrucción, se generan frutos de justicia. Porque lo que dice es que nos instruye en justicia. Y mencionamos que era la justicia de Dios, no la nuestra. ¿Dónde encontramos esto? Que la palabra era útil, lo leímos en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Ahí fue donde encontramos todas estas referencias
de lo útil que es para nosotros la palabra del Señor. Encontramos también otras cosas en los salmos. Espero que lo recuerden. Dijimos que la palabra de Dios, Dios la envía y nos sana. La palabra del Señor es enviada por Él y viene y nos sana, pero también hace algo más, nos libra de la ruina. Así es la palabra del Señor. Salmo 107:20. Ahí fue en donde lo leímos. Y también vimos que la palabra del Señor es luz. La palabra del Señor es luz porque es una lámpara, es una lumbrera para nuestro caminar, para que no nos perdamos, para caminar por el camino que es el correcto. Eso lo encontramos en el Salmo 119:105. Y se recuerdan que hablamos también de la parábola del sembrador, porque estábamos teniendo todas estas referencias para saber qué dice la Escritura acerca de la palabra de Dios. Y encontramos en la parábola del sembrador que la palabra de Dios es una semilla. Y esa semilla tiene un propósito. Y ese propósito es que dé fruto. Amén. Esa semilla debe dar un fruto en nuestras vidas. Hermanos, si no estamos dando fruto, nos tenemos que preocupar y ocupar. Porque entonces deberíamos decir, Señor, examíname, como lo decía el salmista. Examíname, Señor, ¿qué está pasando? Porque pues tengo 20 años de ir a la iglesia, tengo 30 años de ir a la iglesia y no hay evidencias de ese fruto. Así es de que esa semilla que es la palabra de Dios, que usted escucha cada domingo, que escucha en su casa, que usted la ve, la lee, la escucha porque la lee en voz alta, esa palabra, esa semilla tiene que dar fruto en nuestros corazones. Así es de que debemos orar que esa semilla caiga en buena tierra, porque es tremendo que el diablo pueda venir y robarnos de nuestro corazón la palabra que fue sembrada. Esos son los que dice la parábola, esos son los que la semilla cayó junto al camino. No cayó en el corazón, no cayó en buena tierra. Así es que nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, que mi corazón sea bueno y recto, que mi corazón sea una buena tierra para que dé fruto tu palabra. Lucas 8:11, encontramos ahí la parábola del sembrador. ¿Qué más encontramos? ¿De qué más hablamos? ¿Qué otras referencias dimos en esa ocasión, hermanos? Que la palabra de Dios es una espada y es la espada del Espíritu. Eso está en Efesios 6:17. Y vimos que es una espada de doble filo. Y en Hebreos decía que penetra hasta lo más profundo. Así es que, hermanos, todas estas referencias nos hablan cómo es la palabra del Señor. En esa ocasión concluimos nosotros diciendo que era necesario que nosotros no nos conformáramos con ser oidores de la palabra, sino hacedores. Porque si nos conformamos con solo oír, nos vamos a estar engañando solitos. Nadie nos va a engañar. Nos vamos a engañar nosotros solos. Así es que tenemos que esforzarnos para conocer la palabra, para leerla, para escucharla, para escudriñarla y para ponerla por obra, para que seamos hacedores de su palabra. Eso está en Santiago 1, versículo 22. Esto ha sido como un resumen de esa ocasión, pero yo quisiera seguir hablando sobre la palabra de Dios. Amén. Así es que les voy a invitar a que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1 al 4. Dije que queremos seguir hablando sobre la palabra de Dios. Tenemos presente que es viva, eficaz, que penetra, que discierne, que es útil, que es la luz que necesitamos, que es la espada del Espíritu, que nos sana. Pero vamos a ver qué encontramos en el Evangelio
de Mateo, capítulo 4 y versículos del 1 al 4. Dice la Escritura: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿A dónde fue Jesús? Al desierto. ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu. El Espíritu de Dios es el que lo llevó al desierto. Pero lo llevó porque algo iba a suceder en el desierto. ¿Qué era lo que iba a suceder? Iba a ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Ayunó 40 días. Me llama la atención que aclara, y 40 noches. Antes de seguir adelante, yo quisiera preguntar, ¿cuál es el contexto de este pasaje? Porque yo me puedo imaginar a Jesús caminando hacia el desierto, impulsado por el Espíritu de Dios, y que allá va a pasar algo tremendo, va a ser tentado. Pero ¿qué sucedió antes de eso? ¿Qué pasó antes de que Jesús fuera hacia el desierto? Lo que dice la Escritura, versículos antes, en el capítulo 3, que Jesús fue con Juan, fue al Jordán. ¿Qué hacía Juan, hermanos? Bautizaba a la gente y les decía que se arrepintieran porque el reino de los cielos se había acercado. Esa era una de las misiones que tenía Juan, bautizar a las personas. Y Jesús fue hacia el Jordán con Juan y ahí fue bautizado. Y si usted lo lee, usted va a encontrar que dice la Escritura que cuando Jesús salió de las aguas, porque bautizarse es sumergirse completamente, cuando él sale de las aguas, sucedió algo sobrenatural. ¿Qué sucedió? Se abrieron los cielos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Se abrieron los cielos y entonces descendió el Espíritu de Dios. Desciende sobre Jesús. Otra obra extraordinaria. Viene sobre él y además se escucha una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, este que se acaba de bautizar y salir de las aguas, es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Amén. ¡Qué glorioso! Oiga, hermano, ¿de quién habrá sido esa voz? Porque luego hay quienes dicen: un trueno, ¿verdad? Pero los entendidos, ¿de quién sería esa voz? Venía de los cielos. ¿De quién sería esa voz? Del Padre Celestial, de nuestro Padre Celestial. Y Él está reconociendo ahí a su Hijo. Le está dando ese reconocimiento delante de todos los que estaban en ese lugar. Cuando eso sucede, hermanos, inmediatamente después Jesús es llevado al desierto. Venía de bautizarse, venía de haber visto cómo los cielos se abrían y cómo descendía el Espíritu de Dios y la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo. Acto seguido, oiga, eso fue algo glorioso, y acto seguido va al desierto para ser tentado. Muchas veces, hermanos, a nosotros nos pueden suceder y podemos vivir cosas gloriosas que nos están preparando para llegar al desierto y pasar alguna situación difícil. Pero hemos sido preparados por el Señor y si estamos alertas, vamos a poder cruzar ese desierto. Y como dicen Cantares, ¿quién es esa que viene del desierto recostada en el hombro de su amado? No fuimos creados para vivir en el desierto, para quedarnos en el desierto, no. Pero sí habrá momentos en que pasaremos, como el Señor Jesús, que tuvo que llegar al desierto para ser tentado. Después de que Él fue llevado al desierto, entonces
dice la Escritura, que ahí iba a ser tentado. Una pregunta, hermanos, si usted lo leyó, los 4 versículos que leímos, cuando Jesús llegó al desierto, ¿fue tentado inmediatamente? No, porque lo que dice la Escritura es que después de haber ayunado 40 días con sus respectivas noches, entonces tuvo hambre. ¿Qué sucedió después de esos 40 días de ayuno? Que el Señor Jesús tuvo hambre. ¿Y qué es el hambre, hermanos? ¿Alguien de ustedes en algún momento ha padecido hambre? ¿Ha tenido hambre en alguna ocasión? Anda en la calle, no puede comer en cualquier lugar, pero no puede llegar usted a su casa y usted tiene hambre. Usted sabe lo que es el hambre. Después de 40 días, imagínese cómo era el hambre que el Señor Jesús tenía. Ahora, dicen los que saben acerca del ayuno, que cuando alguien ayuna, los primeros días son terribles. Uno se quiere comer al que se le ponga enfrente. Es un hambre tremenda. Pero después de unos días, esa necesidad, esa ansiedad, esa hambre disminuye. Y llega un momento en que la persona ya no tiene hambre. Puede estar ayunando y seguir ayunando. Pero cuando son 40 días, entonces, a los 40 días, vuelve esa necesidad de poder recibir alimento. Y eso fue lo que vivió el Señor Jesús. Porque dice la Escritura que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y el versículo 3 dice, y vino a él. ¿Cuándo? Cuando tuvo hambre, cuando había terminado su ayuno. En ese momento vino el tentador. ¿A qué cree que vino? A tentarle. A eso fue lo que vino. Ahora, ¿por qué Jesús tuvo hambre? ¿Que no era Dios? Claro que sí. Pero Jesús era 100% hombre. Era 100% humano igual que nosotros. Así es que él también estaba necesitado del alimento. Y al pasar esos 40 días fue necesario, su cuerpo reacciona con hambre. Y entonces viene la tentación. ¿Cuál fue la tentación? Ahora quiero recordarles, hermanos, cuando nosotros tenemos una necesidad, el diablo está acechando. Porque ese es el momento para atacar. Así es que cuando nosotros vivamos una necesidad, pasemos algo adverso, estemos más alerta para oír la voz de nuestro Dios, no la voz de aquel que nos quiere tender un lazo para que caigamos en alguna tentación. Cuando Jesús tuvo hambre, entonces vino el tentador, porque así sucede cuando tenemos cualquier tipo de necesidad, no importa cuál sea, ahí está al acecho. Así es que tenemos que estar alertas. Amén. ¿Y qué fue lo que le dijo? Si eres hijo de Dios, oiga, hacía 40 días se abrieron los cielos, descendió el Espíritu y se oyó la voz que dijo, este es mi hijo amado. ¿Sí o no, hermanos? Pero entonces el diablo, el tentador, pregunta y dice, si eres hijo de Dios, resuelve tu necesidad. Tienes hambre. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pregunta, hermanos, ¿ustedes creen que Jesús no tenía la capacidad y el poder para transformar las piedras en un delicioso pan? ¿Sí o no? Claro que sí podía. Por supuesto que podía hacerlo. Pero él no vino a obedecer al tentador. Él vino a cumplir la palabra del Señor. Él vino a cumplir el propósito de Dios. Y eso es nuestra enseñanza ante eso, hermanos. Es que ante la necesidad yo debo recordar que debo obedecer al Señor. ¿Qué pasó con Eva? Porque mire, el diablo es astuto. Tuerce las cosas. Mezcla verdad con mentira. Y entonces es más fácil que alguien pueda caer. ¿Qué le dijo a Eva? ¿Es cierto que no pueden comer de ningún árbol del huerto? Y Eva dijo, ay no, ¿qué crees? Porque como nos gusta hablar a las mujeres, se pone a platicar.
con la serpiente. Se pone lista. No, ¿qué crees? No, de todos podemos, nada más de ese. Cuando usted le da esa apertura a las tinieblas, es más fácil que caigamos. ¿Qué pasó con Eva? Fue engañada. Porque no va a pasar nada. No, es que Dios dijo que si comíamos de ese árbol, moriríamos. ¿Cómo crees? No morirán. Es más, van a ser como Dios. Qué tentación tan grande, ser como Dios. Fue la tentación que le presentó a Eva porque él quería poner su trono junto al de Dios. Él es el que anhelaba eso. Y como fue desechado, como fue eliminado del reino, junto con la tercera parte de los ángeles, que le siguieron el juego, entonces ahora trae ese engaño y esa tentación ante Eva. Eva cayó, Eva pecó, Eva se equivocó y su esposo pues la acompañó también. Aunque Dios a quien le pidió cuentas, ¿a quién fue? Adán, porque él era el responsable. Aquí lo importante es de que nosotros tenemos ejemplo en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él no obedeció. Si Él hubiera convertido las piedras en pan, era como obedecerle al tentador. Era haber caído en la tentación. La tentación no es pecado, hermano. El pecado es caer en la tentación. Así es que nosotros necesitamos responder como lo hizo el Señor. ¿Jesús podía resolver su necesidad? Por supuesto que sí. Claro que podía hacerlo, pero lo repito, Él no vino a obedecer al tentador. Él vino a obedecer a su Padre Celestial. Él es nuestro ejemplo, hermanos. Así es que, ¿a quién oímos? ¿A quién seguimos? ¿De quién tomamos el ejemplo? Tiene que ser de nuestro Señor, de lo que está escrito. En Él tenemos ejemplo. Y Jesús, ¿qué fue lo que respondió a esa tentación? Si usted recuerda, lo leímos en el versículo 4. Él respondió y dijo, no, ¿cómo crees que te voy a hacer caso? No, yo no voy a caer en la tentación. Él no se puso a platicar con el tentador. Él le respondió, escrito está. ¿Qué es lo que está escrito, hermanos? La palabra de Dios. Por eso nosotros necesitamos atesorarla. Necesitamos leerla, conocerla. ¿Qué es lo que Él respondió? En el versículo 4. Jesús respondió y dijo, escrito está. ¿Y qué es lo que estaba escrito, hermanos? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, el pan es sustento para la vida. Es un alimento. Amén. El pan es un alimento. Ahora, ¿de dónde dijo Jesús esas palabras? Porque Él dijo, escrito está. Quiere decir que con anterioridad eso ya estaba registrado. Jesús hizo referencia a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. A esa cita fue a la que hizo referencia, de que no solo de pan vivirá el hombre, sino que vivirá el hombre de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si el pan es un alimento, hermanos, la palabra de Dios es un alimento. El pan puede nutrir nuestro cuerpo, pero la palabra de Dios nutre nuestra alma y nutre nuestro espíritu. Vamos a leer una vez más el versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios, hermanos, podemos agregarlo a nuestra lista que ya tenemos. La palabra de Dios es alimento, es nuestro alimento. Así es que imagínese que usted se quede un día sin comer, 2 días sin comer, 3 días sin comer. Pero me quiero referir a que se quede sin comer espiritualmente.
Porque puede ser muy fácil que pase un día sin que leamos la Escritura. 2 días, 3 días, 4 días. Bueno, de un domingo a otro volvemos a abrir la Biblia. No es posible, porque la palabra de Dios, que es viva y eficaz, es necesario que sea nuestro alimento. Amén. ¿Estamos de acuerdo? El pan sustenta la vida. La palabra de Dios sustenta la vida espiritual. La vida en nuestro espíritu. Nuestra alma y nuestro espíritu tienen que estar sanos. ¿Estoy nutriéndome de la palabra del Señor? ¿Me estoy alimentando? ¿O qué es lo que nutre mi corazón? ¿Qué es lo que nutre mi alma? ¿La televisión o la palabra del Señor? Yo no digo que esté mal que usted vea la televisión. A lo que voy es que nos podemos nutrir de otras cosas que son chatarra. ¿Conoce usted lo que es la comida chatarra? Bueno, mucho de lo que vemos en la televisión, si no es que decimos que todo, es chatarra. Y eso está nutriendo nuestra alma. ¿Qué es lo que ven nuestros hijos? ¿Qué ven nuestros niños? ¿Qué es lo que ven nuestros jóvenes? ¿Qué es lo que vemos nosotros? Si tenemos tiempo para ver una serie o una película, deberíamos tener el tiempo para escudriñar este alimento, escudriñar esta palabra de Dios que es mi alimento, el que me va a dar la vida que es eterna, espiritual. Amén. Tomemos el tiempo, hermanos, para poder hacerlo. Así es que si usted anotó, puede agregar a su lista que la palabra de Dios es nuestro alimento. Amén. Así como el alimento natural, hermanos, sustenta todo nuestro cuerpo, es la palabra de Dios la que puede fortalecernos y sustentar tanto nuestra alma, les decía, como nuestro espíritu. ¿Y sabe qué va a suceder? Que cuando llegue el día malo, que cuando llegue la tentación, cuando llegue la adversidad, podremos abrir nuestros labios y decir, escrito está, el Señor es mi sanador. Escrito está, el Señor es mi proveedor. Escrito está, el Señor es mi abogado. ¿Cuál es su necesidad? Podemos decir, escrito está, porque nuestras necesidades, hermanos, ahí en la palabra de Dios es donde podemos solucionarlas. Amén. Ahí está la respuesta a nuestras necesidades. Vamos a Isaías, capítulo 40, versículo 8. Isaías 40, 8. Dice la Escritura, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Una vez más, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Primera de Pedro 1:24. Vaya rápidamente. Dice la Escritura, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Quién estaba escribiendo esto, hermanos? ¿Quién lo escribió? ¿Se recuerda? ¿Quién fue? Pedro. ¿Y se recuerda a quién les escribió esta carta? A los hermanos que vivían allá en el Asia Menor. ¿Se recuerda? A ellos les escribe y les está diciendo, ¿les suena parecido esto que leímos de Pedro con lo que leímos de Isaías? ¿Les suena similar? ¿Sí o no? Sí, porque lo que está haciendo Pedro es hacer referencia a lo que está escrito en Isaías, en el capítulo 40 y en el versículo 8. Él está haciendo la referencia. Él les está hablando a los hermanos, les está diciendo, ¿verdad? De todas la carne es como hierba, la gloria, y de pronto da la palabra que estaba escrita. Es como que Pedro hubiera dicho, escrito está, la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece
para siempre, y después sigue hablando a los hermanos, ya no haciendo la referencia de la Escritura. Él estaba haciendo mención, igual que el Señor Jesús. Hizo la mención de Deuteronomio, el Señor Jesús, ahora Pedro está haciendo esas referencias de Isaías. Pero mire, vamos a leer el versículo 23, aquí mismo. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Que vive y permanece para siempre. Mateo 24, 35. Porque vamos a encontrar algo más con todos estos versículos que estamos leyendo. Mateo 24, 35 son palabras de nuestro Señor Jesús, que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué? Porque permanecen para siempre. Porque las palabras de Jesús es palabra de Dios también. Amén. La palabra de Dios permanece para siempre. Sus palabras no van a pasar. Así es que podemos agregar a nuestra lista, hermanos, que la palabra de Dios es eterna, porque permanece para siempre. Es eterna. Salmo 19. Vamos al libro de los Salmos. 19. Y vamos a leer los versículos del 7 al 10. De la lista que teníamos, agregamos que es nuestro alimento, la palabra de Dios, y que la palabra de Dios es eterna. Versículos del 7 al 10. Miren, en esta porción, que solamente son 4 versículos, hermanos, vamos a encontrar diferentes nombres dados a las Escrituras. Todo lo que vamos a leer aquí es de la Escritura, pero se le da nombres diferentes. Vamos a encontrarlos. Lo leemos. Versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Hay 6 nombres diferentes y todos corresponden a las Escrituras. ¿Cuál es el primero que encontramos, hermanos? ¿Lo tiene ahí? La ley de Jehová. No solamente los primeros 5 libros. La ley de Jehová, ley significa precepto o estatuto. Y los preceptos y estatutos del Señor están de principio a fin. Toda esa es la ley de Jehová. Un nombre diferente. Otro nombre que menciona aquí es el testimonio de Jehová. La palabra que da sobre este original habla de testigo. Es decir, la palabra del testigo. Ese es el testimonio de Jehová. Un nombre más. Los mandamientos de Jehová. Podríamos pensar, todo es diferente. No, todo es referencia de la Escritura. Todo es palabra de Dios. Los mandamientos de Jehová habla acerca de ordenanzas y habla de mandatos de Dios. Un nombre más, el precepto de Jehová. Precepto es ley, es mandamiento. Así es que todo tiene que ver. El siguiente, ahí vamos a hacer un pequeño alto. ¿Cuál es el siguiente nombre que aparece ahí, hermanos? Temor de Jehová. ¿Cómo? Temor de Jehová hace referencia a las Escrituras. Porque podríamos pensar, no, es que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría.
El temor de Jehová es lo que nos frena de deshonrar al Señor. Pero sabe que aquí está considerado como escritura, porque hay una versión, les comento rápido, que hay una versión que dice, el mandato de respetar al Señor, el mandato de respetar al Señor permanece para siempre. Así es que el temor de Jehová es ese mandato, como sus ordenanzas, como sus preceptos, como sus estatutos. También el temor de Jehová es escritura, es palabra de Dios. Amén. Y el siguiente que encontramos en esta porción fue los juicios de Jehová, que son normas, que son procesos. 6 nombres diferentes para referirse a las escrituras. La palabra de Dios, entonces, la podemos considerar como la ley, el testimonio, los mandamientos, los preceptos, el mismo temor de Jehová y sus juicios. Ahora, todas estas referencias con nombres diferentes, pero que nos indican que es la palabra de Dios, ¿cómo son? ¿Cómo es cada uno de ellos? ¿Cómo es la ley de Jehová, hermanos? Ahí lo tienen. ¿Cómo es la ley de Jehová? Perfecta. Así es la palabra de Dios, perfecta. Y la palabra perfecta nos habla de integridad, nos habla de verdad, nos habla de algo que está sin defecto. ¿Cómo es el testimonio de Jehová? Fiel. ¿A qué se refiere fiel? Algo estable, permanente, seguro, fiel. ¿Cómo es la palabra de Dios, hermanos? Fiel. ¿Cómo son los mandamientos? Que es el siguiente. ¿Cómo son los mandamientos de Jehová? Rectos. Son rectos. ¿Qué palabras definen esto? Justo, razonable, derecho. Los mandamientos del Señor son rectos. Amén. ¿Cómo es el precepto de Jehová? Usted lo tiene ahí en su escritura. ¿Cómo es? Puro. Es puro. Y eso habla de limpieza, de algo esclarecido. Así es del precepto del Señor. Ahora hablamos del temor de Jehová. El temor de Jehová, ¿cómo es? Limpio. Tener temor del Señor en relación a la palabra de Dios es algo limpio, es algo puro. ¿Cómo son los juicios de Jehová? Son verdad. Son firmes, es algo sólido e inquebrantable. Así son los juicios de nuestro Dios. Así es la palabra del Señor. La palabra del Señor es verdad. Jesús así lo dijo. Tus palabras son verdad. Amén. Así es que, hermanos, encontramos otros nombres que se le da a la palabra de Dios, pero también nos dice y nos enseña cómo es esa palabra de nuestro Dios. Perfecta, fiel, recta, pura, limpia y verdadera. Así es la palabra del Señor. Y toda la escritura, hermanos, debería de ser deseable para nosotros, más que el oro. ¿Sí dice así en esa porción? Más que el oro y más dulce que miel. Deberíamos anhelarla, deberíamos desearla, conocerla cada día más. Amén. Y esa palabra de Dios que es perfecta, que es verdad, que es viva y eficaz, algo tiene que producir en nosotros. Tiene que producir algo. Algo de lo que dijimos es dar fruto, dar frutos de justicia, buenos frutos, porque somos buen árbol. Debe producir algo. Y esta porción que leímos también nos habla de lo que produce, porque dice que la ley de Jehová en nosotros convertirá el alma. Tiene que convertir nuestra alma. Habla de una transformación. Si no estamos siendo transformados, es que algo está pasando, algo no está bien. Debe haber esa transformación en nuestro interior. Y esas palabras habla de enderezar y de hacer volver. El convertir el alma. Hace muchos años escuché a un señor que decía, si el evangelio no te ha cambiado, si el evangelio no te ha transformado,
es que no te ha llegado. ¿Cómo no? Tengo 20 años en la iglesia. Pues no te ha llegado. ¿Por qué? Porque no ha transformado nada de tu vida. Y no estamos para juzgar a nadie, absolutamente a nadie. Estamos para examinarnos nosotros mismos. Somos nosotros los que sabemos qué es lo que debe todavía ser transformado en nuestras vidas. Amén. ¿Qué produce el testimonio del Señor que es fiel? Hace sabio al sencillo. ¿Qué produce? Sabiduría. Produce sabiduría. Y mire, yo decía, ¿cómo al sencillo? Bueno, otras traducciones dicen al simple. Otras dicen al ingenuo. Otras dicen al pequeño. Otras dicen al joven. Y otras más dicen al ignorante. Al ignorante porque no sabe. Ignorante porque desconoce. Así es de que los testimonios del Señor a nosotros nos van a hacer sabios. Hace sabio al sencillo. Y seguiremos creciendo porque no nos podemos quedar como niños. Amén. Los mandamientos del Señor que son rectos tienen que producir algo en nuestro corazón. Tiene que producir algo. ¿Qué cosa? Alegría. Sus mandamientos. Los mandamientos. Porque a veces los jóvenes dicen, los mandamientos me tienen que producir gozo. Sí, porque los mandamientos del Señor son rectos. Deben provocar en nosotros alegría, deben provocar gozo, porque nos libran del mal. Si cumplimos sus mandamientos, nos está librando del error, de caer, de pecar, de desviarnos. Por eso debería alegrar nuestro corazón. Habla de contentamiento, de regocijo. Regocijémonos con los mandamientos. Pareciera difícil, pero cuando podemos entender que es para librarnos del mal, entonces nos podemos gozar. Amén. ¿Cómo es el precepto de Jehová? Es puro. ¿Y qué produce en nosotros? Alumbra nuestros ojos. Esclarece las cosas. ¿Nunca ha vivido usted una situación que usted no ve claramente las cosas? Que usted dice, no sé cómo obrar en esto porque no es claro. Bueno, pues el precepto de nuestro Dios va a aclarar, va a alumbrar nuestros ojos. El temor de Jehová, que ya dijimos que es ese mandato de respeto, creará en nosotros, hermanos, una reverencia y un respeto hacia Él que permanezca para siempre. Que permanezca para siempre ese respeto y ese honor. Amén. Leo una vez más la versión de la palabra de Dios para todos en este versículo. El mandato de respetar al Señor permanece para siempre. Así debe ser algo que se produzca en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y hay muchas otras cosas más, hermanos, de las que podríamos hablar sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en la Escritura que es agua que purifica. Pero también la palabra de Dios es un fuego que consume lo que no sirve, lo que estorba. Consume ese fuego. También dice la Escritura que la palabra de Dios es como un espejo en donde nosotros nos podemos ver y conocer nuestra condición para poder cambiar y ser diferentes y seguir los lineamientos que nuestro Señor anhela para nosotros. ¿Cómo es la palabra de Dios, hermanos? Es un tesoro. La palabra de Dios es un tesoro y como tal nosotros debemos de guardarlo. Debemos de anhelarlo. Debemos de desearlo con todo nuestro corazón. Y debemos pedir al Señor que su Espíritu Santo nos ayude a que esta palabra maravillosa, que es perfecta, fiel, recta, limpia, pura, caiga en una buena tierra en nuestras vidas. Que caiga buena tierra en mi corazón. ¿Para qué? Para que dé su fruto en su tiempo y sea un fruto perseverante. Amén. ¿Podemos atesorar esa palabra, hermanos? Y yo le invito que usted siga leyendo la Escritura y usted encuentre
más tesoros dentro de la palabra de Dios. Y que usted pueda decir, oh, aquí hay algo más que me dice cómo es la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, queremos agradecerte a ti por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es la que nos examina, Señor. La que penetra hasta lo más profundo, la que discierne aún las intenciones del corazón, Señor. Gracias porque en tu palabra encontramos sanidad, porque encontramos luz para nuestro caminar. Gracias, Señor, porque tu palabra es el alimento que necesitamos para seguir creciendo delante de ti, Señor. Gracias porque esta palabra maravillosa es eterna, perfecta, fiel, pura, es verdadera, Señor. Oramos que tu palabra haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Para lo que la enviaste, Señor, que sea hecho en cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesús, te damos gracias por tu palabra, por poder leerla, por escudriñarla, Señor. Deseamos, mi Dios, atesorarla en nuestro corazón. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que la palabra de Dios haga lo que tiene que hacer en cada uno de nuestros corazones. Que tengan una semana preciosa en el Señor. Aleluya.